Bueno, me voy a presentar un poquito para las que no me conocen, ¿sí? Muy brevemente. Mi nombre es Mariela Massa. Me dedico a acompañar procesos de crecimiento personal. Entonces, cuando empecé a acompañar, bueno, hace bastantes años que empecé a acompañar procesos de crecimiento personal, hola Lola, y, y me di cuenta en todo este, ¿no? Empecé a formarme y empecé con, bueno, estudié psicología en Argentina, no terminé la carrera, pero me vine a España, sí, antes de terminar, pero sí es verdad que tenía una mirada de mucho trabajo con el inconsciente. Cuando llegué a España descubrí la terapia transpersonal, que era como lo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo, ¿no? Pero había estado buscándolo sin ser consciente de esto. Descubrí la terapia transpersonal, y entonces ahí empecé, ¿no? Empecé a formarme, me formé como instructora de meditación y mindfulness, me di cuenta que no solamente tenía que ver con nuestro inconsciente individual, sino que también había una parte que tenía que ver con nuestro inconsciente sistémico, entonces me empecé a formar en la parte más sistémica, más de constelaciones, hasta que llegado un momento me di cuenta que estábamos atravesados todo el tiempo por procesos de duelo, que había muchas veces que en los procesos de acompañamiento, incluso en mis propios procesos de crecimiento personal, había algo que hacía que el proceso o se detuviera, o había momentos en los que había mucho desborde emocional, ¿no? Contactábamos con emociones que no sabíamos por qué estaban ahí, ni por qué aparecían, ni qué sentido tenían en ese momento, porque muchas veces la mayoría de los duelos son duelos invisibilizados. ¿Sí? La mayoría de los duelos son duelos que no somos conscientes que son procesos de duelo, ¿sí? Estamos acostumbrados a que los procesos de duelo tienen que ver con muertes, tienen que ver con algo duro que nos pasa, vínculos que se rompen, ¿no? Y entonces esos espacios de duelo sí están mirados, acogidos, visibilizados. Hola Silvia. Pero hay duelos cotidianos que vivimos en nuestro día a día que entrelazan nuestra historia vital que no los miramos. Y entonces esos duelos van como a nivel subterráneo configurando también nuestro día a día y configurando también nuestro mundo emocional. Cuando me di cuenta de eso, empecé a formarme y empecé a acompañar muy conscientemente procesos de duelo. ¿Desde dónde? Desde la mirada transpersonal. ¿Sí? Siempre cuando nos escuchen hablar, sobre todo a cualquiera de las personas que formamos escuela de crecimiento, cuando nos escuchen hablar, nuestra mirada siempre va a estar orientada hacia lo transpersonal. ¿Qué quiere decir? Hacia aquello que hay detrás del personaje. ¿Sí? Todos nosotros tuvimos que construirnos un personaje para sobrevivir en este mundo. ¿Sí? Tuvimos que ponernos muros, tuvimos que generar máscaras, porque necesitábamos separarnos del dolor que muchas veces se genera en esta realidad y en este mundo, en las familias que venimos, los lugares que ocupamos. Entonces vamos creándonos estos muros, estas máscaras que son maravillosas, ¿eh? Porque nos permiten sobrevivir, porque nos permiten llegar al lugar donde estuvimos, donde estamos hoy, porque nos permitieron hacer ese camino. Pasa que llega un momento que necesitamos derribar esas barreras y no lo puede hacer nadie más que nosotros. Nadie más que nosotros. Podemos ir a procesos de acompañamiento personal, podemos tener personas que nos guíen, pero el proceso lo vamos a tener que hacer nosotros. Transitar, caminar, lo vamos a tener que hacer nosotros. Podemos tener a alguien que nos acompañe, pero lo fundamental va a ser que nosotros vamos a tener que aprender a acompañarnos a nosotros mismos. No funciona si no. Y entonces, en este proceso, acompañarnos en nuestros propios duelos, en nuestras propias crisis vitales, en nuestras pérdidas, que son significativas y que da igual si el otro puede observar o no el valor que tiene esta pérdida para mí. Lo importante es que yo pueda validar mi propia pérdida. La última clase que di de duelo tenía que ver con el duelo de las mascotas, que habitualmente son duelos que son invisibilizados. ¿Sí? Son duelos que son invisibilizados y cuando nos damos cuenta todo lo que conlleva la pérdida de una mascota, todo lo que conlleva, entendemos por qué la pasamos tan mal cuando nuestra mascota muere, ¿sí? Tan mal, porque es el vínculo, para mucha gente es el vínculo más estable que tuvo durante los últimos 20 años, ¿sí? Entonces, eso tiene que tener un valor en nuestra vida, ¿lo vemos? Tiene que ser significativo para nosotros. ¿Cómo vamos a pasar ese momento sin mirar un poquito nuestra tristeza y nuestro dolor? ¿Sí? Entonces, todos los duelos, todos los momentos, todos los procesos de duelo que nosotros vivamos
son procesos de duelo que tienen un sentido para nosotros y por lo tanto son valiosos. Nadie nos puede decir si nuestro duelo es valioso o no. Y eso es importante que nosotros lo sepamos, porque a veces nos sentimos tan perdidos, nos sentimos tan sobrepasados, ¿sí? Que nos vamos más afuera que adentro. A veces el volvernos adentro nos conecta con algo tan doloroso que nos vamos hacia afuera. En el proceso de duelo es importante que vale que si nosotros sentimos que necesitamos buscar una guía, la busquemos, pero que estemos súper conectados con nuestra brújula interna, ¿sí? Porque nosotros somos los que sabemos que esto que nosotros perdemos, sea una persona, sea un objeto, sea un estado vital, nosotros somos los únicos que sabemos cuán valioso era para nosotros, ¿sí? Entonces nosotros somos los únicos que podemos validar y valorar ese duelo. ¿Sí? Esa es una de las partes más importantes de los procesos de duelos. Cuando nosotros hablamos de las emociones en los duelos, no podemos observar nuestro mundo emocional en cualquier tipo de pérdida. Hay muchos tipos de pérdidas. Hay un solo tipo, hay un proceso de duelo que nosotros vivimos, pero hay muchos tipos de pérdidas, ¿sí? Podemos perder, pueden ser pérdidas por muerte, ¿sí? Por muerte de un familiar, de un amigo, de una pareja, de un hijo, duelo por muerte, pérdida por muerte, una pérdida de muerte. También hay de vínculos, cuando discutimos, cuando peleamos con alguien, cuando nos peleamos con alguien, las rupturas de pareja, ¿sí? También es un tipo de pérdidas y también entramos en procesos de duelo, pero también tenemos un montón de procesos de duelo que tienen que ver con mudanzas, con ciclos vitales que se terminan y que se abren, con momentos en nuestra vida, el crecimiento de los hijos, cuando los hijos se van de casa, ¿sí? Los cambios de trabajo, los cambios de lugar, los duelos migratorios son duelos que habitualmente no se miran mucho y son duelos que generan a nivel profundo espacios de muchísimo dolor y mucha contracción, porque también dejamos absolutamente todo detrás, ¿no? Por más que sea un duelo, por más que sea un proceso elegido, por más que nos mudemos porque nos queremos mudar, nos vayamos a otro país porque nos queremos ir a otro país, igual conlleva un duelo. Y no es necesario que yo venga exiliado a un país para que tenga un proceso de duelo. A veces cuando vengo porque quiero venir, también tengo un proceso de duelo. A veces no, siempre. ¿Sí? Cuando la elección es consciente y viajamos o nos mudamos o tenemos migraciones más amables, vamos a decirlo, que parece que no, que no podemos vivir un proceso de duelo porque tomamos nosotros la decisión, también hay un proceso de duelo. ¿Ven? Siempre que pasemos de un estado a otro, va a haber un proceso de duelo. Por más que el estado nuevo sea un estado mejor. ¿Sí? La maternidad, cuando uno tiene sus hijos, cuando nacen los primeros hijos, ¿sí? Ahí hay un proceso de duelo porque hay una parte de nosotras que dejamos atrás. La paternidad para los padres, lo mismo, hay una parte nuestra que dejamos atrás. Hay algo que perdemos, hay algo que ganamos también y que posiblemente sea maravilloso, pero también hay algo que perdemos. Estos son los procesos que nosotros tenemos que acoger porque los duelos no visibilizados, los duelos que no se miran, los duelos que no se pueden nombrar, son los duelos que van entretejiendo internamente como si fuesen capas profundas e invisibles nuestro día a día, ¿sí? Porque el duelo conlleva un espacio emocional que si nosotros no lo podemos nombrar, no lo podemos visibilizar y no los podemos expresar, queda internamente, queda en nuestro cuerpo. Recuerden que las emociones, voy a estar tomando porque tengo la garganta un poco seca, ¿sí? Y entonces voy a tomar mate para honrar. Em, entonces, estos procesos de duelo que nosotros vamos viviendo, estas capas que se van quedando profundamente, que nosotros no podemos mirar y no podemos visibilizar, tienen que ver con muchas veces con emociones. Recuerden que las emociones son energía en movimiento. ¿Sí? ¿Y cuál es la máxima de la energía? La energía no se pierde, se transforma. Entonces, ese movimiento emocional que yo siento internamente, si yo no puedo nombrarlo, si no puedo expresarlo, si no puedo desplegarlo, decirlo, sentirlo, va a quedar en mi cuerpo, ¿sí? Va a quedar a nivel interno, ahí, dando vueltas, no lo voy a perder, esa energía no se pierde. Vamos a ver que ahora vamos a ver los diferentes tipos de emociones. Vamos a ver que cada emoción tiene una energía interna diferente. No es lo mismo sentirme triste que sentir enfado. ¿Lo vemos? No es lo mismo. Lo que me pasa en el cuerpo no es lo mismo. La forma de expresión no es la misma.
Lo que yo siento no es lo mismo y lo que se despliega en mí no es lo mismo. Mis reacciones no son las mismas. Mis respuestas no son las mismas. ¿Sí? Por eso, una de las partes súper importantes en los procesos de duelo tienen que ver con que yo aprenda a gestionar mis emociones. Eso es fundamental. Entonces, tengo algunas cosas que me apunté porque no me quiero olvidar, porque después si no me voy un poco por las ramas y me voy olvidando de las cosas que quiero decir que son importantes. ¿Qué es importante en el proceso de duelo? Bueno, es importante lo que nosotros perdemos, ¿sí? Aquello que perdemos, el valor que nosotros le damos o le dimos a aquello que perdemos. Al final el duelo duele, ¿sí? Por definición. Los procesos de duelo duelen. Y duelen porque lo que perdemos lo reconocemos como muy valioso para nosotros, ¿sí? Entonces, al final, ese proceso tiene que ver con que detrás del dolor hay amor siempre. ¿Sí? Hay un despliegue amoroso, un despliegue de amor, un despliegue de validación y de valoración de lo que nosotros perdemos. Entonces, eso lo tenemos que acoger, ¿sí? Es importante que nosotros podamos acoger eso, que podamos acoger el amor que hay detrás del dolor, porque en un primer momento siempre es dolor, sí, siempre es dolor. Entonces, que nosotros podamos internamente colocarnos en un sitio donde el amor que somos pueda sostener el dolor que sentimos. ¿Lo ven? Esto es importante, porque nosotros en esencia somos amor, tenemos una esencia amorosa, y esto puede parecer muy romántico, ¿no? Puede parecer muy de post de Instagram, pero es verdad, nuestra identidad esencial es el amor, que es la energía más poderosa, ¿sí? Entonces ese amor que somos, que pueda sostener el dolor que nosotros sentimos en ese momento, porque el dolor tiene sentido para nosotros. El dolor que nosotros sentimos en un proceso de duelo tiene sentido, es importante. Entonces, si nosotros lo tapamos, no lo visibilizamos, va a salir en otro momento, va a aparecer en otro momento. Y no es que, ay, no, es que si, si es el dolor por una casa que me estoy mudando, no puedo sentir esto. Sí, podemos sentirlo siempre. Siempre que hay dolor, está bien que lo abracemos y lo acogemos, que lo acojamos y que podamos estar y podamos desplegar una mirada consciente. Hola, Maika, una mirada consciente y amorosa hacia lo que nosotros sentimos y hacia nuestros propios procesos. ¿Ven? Eso es importante. Que nosotros podamos validar y valorar nuestros propios procesos. Ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. Entonces, en estos procesos de duelo, es importante que nosotros podamos diferenciar entre las emociones. ¿Sí? Yo hoy en esta clase gratuita, voy a dar algunas claves, ¿sí? Algunas claves para cuando nosotros estamos atravesando procesos de duelo. Y al final de la clase les voy a dar algunos ejercicios, ¿sí? Los que me conocen saben que yo soy un poco fan de los journal y los cuadernos de tipo diario. ¿M? ¿Por qué? Porque me parece que tiene que ver con soltar, tiene que ver con sacar, que si no queda todo en el mundo mental, queda todo en la parte racional, tenemos un montón de pensamientos que muchas veces ni siquiera somos conscientes de los pensamientos que tenemos. Y entonces cuando nosotros lo podemos escribir, cuando podemos apuntar, cuando lo podemos desplegar, lo podemos observar. Y esta autoobservación de nuestros propios procesos y este autoconocimiento de mis propios procesos hacen que pueda acceder a espacios más amplios de conciencia. ¿Lo vemos? Porque los procesos de duelo nos van a doler siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que asumir, que van a doler, que van a durar un tiempo, que va a ser súper difícil a veces y en algunos momentos transitarlo. ¿Sí? Hay algo que es importante. El duelo, desde mi humilde opinión, ¿sí? Decir que el duelo se resuelve o se supera es meternos más presión. ¿Sí? Decir que nosotros tenemos que resolver algo o superar algo es meternos otra vez en la rueda de nuestra civilización actual en el que tenemos que ser productiva, incluso en los procesos de duelo. Incluso tengo que ser productiva en mi propio proceso de duelo. No, los duelos se atraviesan, ¿sí? Ni se resuelven ni se superan, se atraviesan. Y se atraviesan con los recursos que tenemos para atravesarlos. Y si nosotros sentimos que nos faltan recursos, vamos a buscar recursos nuevos, porque somos completamente capaces de generar recursos nuevos, ¿sí? Teniendo en cuenta el tipo de pérdida, ¿sí? Y teniendo en cuenta que hay dolores que los vamos a sentir toda la vida, ¿sí? Y esa es parte de la aceptación.
Cuando nosotros hablamos que una de las clases próximas va a ser las fases del duelo, cuando nosotros hablamos de las fases del duelo, una de las últimas fases es la aceptación. Y a veces lo que tenemos que aceptar es que nos va a doler siempre, ¿sí? A veces lo que tenemos que aceptar es que nos va a doler toda la vida, ¿sí? Y en lugar de juzgar o de prejuzgar cómo tendría que ser, cómo me tendría que sentir, cómo tendría que transitar esto, lo importante es que nosotros lo podamos transitar y aceptar que a veces vamos a estar bien y a veces no vamos a estar tan bien, ¿sí? Entonces, hoy lo que yo quiero es dar algunas claves que tengan que ver con qué tengo que observar en ese proceso, al menos, qué tengo que poder diferenciar. Que yo tenga la información necesaria no va a hacer que duela menos, pero va a haber una parte mía que es consciente de lo que me está pasando. Lo voy a entender y entonces va a haber un poco menos de sufrimiento. ¿Lo vemos? ¿Sí? Doler me va a doler igual, porque el duelo duele. ¿M? Si lo que perdí realmente para mí era muy valioso, me va a doler. Y ese es el precio que pago por amar, ¿sí? Por compartir, por tener cosas, por generar vínculos valiosos en mi vida, ¿sí? Muchas veces cuando vemos el duelo de las mascotas, muchas veces te dicen, ay, pero es que viven tan poco, ¿no? Viven 10 años, viven 12 años, ¿no? Entonces, uf, es que yo prefiero no tener. Y a veces uno dice, pero es que son 12 años de amor. Y aparte cuando conectamos con el amor de una mascota, conectamos con un amor un poco incondicional, ¿no? Un amor que, bueno, algunos ni siquiera le llaman amor, pero es una sensación, una emoción, algo que es muy difícil experimentarlo en este mundo si no lo experimentamos con un animal. ¿Sí? Es difícil, es otra cosa, es algo diferente. Entonces, bueno, también el precio que pagamos por esos años, bueno, asumir eso, ¿no? Asumir que en la vida hay circunstancias que duelen y hay vínculos que son muy profundos y son un tiempo, ¿no? Por ejemplo, en los vínculos que tenemos con nuestras mascotas. Entonces, hay algo que es importante que nosotros podamos observar, sobre todo cuando tiene que ver con las emociones y el duelo, observar que las emociones, el duelo es una montaña rusa, ¿sí? Y eso es así. No lo voy a poder prever, no voy a poder planificar, hoy me voy a sentir así, mañana me voy a sentir así, de repente podemos tener días que estamos mejor y un día que tenemos un bajón que no nos queremos ni levantar de la cama. Es normal, eso también, ¿sí? Cuando tenemos que estar atentas y cuando buscamos ayuda, cuando empezamos a no ser del todo funcional con la vida, ¿sí? Y esto se mantiene en el tiempo. Cuando dejo de hacer cosas a lo largo del tiempo, ¿sí? Las primeras semanas es normal, los primeros meses es normal que yo me retire y me recoja, ¿sí? En los procesos de duelo, pero cuando yo veo que pasa el tiempo y no avanza, ¿sí? No puedo atravesar ese proceso, no siento que, bueno, cada vez me siento un poquito mejor en algún momento, en algún día, sí, voy notando que cada vez tengo un poquito menos de conexión con el dolor, ya no son 24 horas, ya son, ¿sí? Ya es menos, siempre que haya como un tránsito, que yo sienta que voy transitando, que yo sienta que voy avanzando, es parte del proceso, ¿sí? Entonces, es importante saber que muchas veces sentimos que hay un retroceso en el proceso de duelo. No es retroceso, es que el mundo emocional es el mundo emocional y a veces conectamos porque recordamos, porque sentimos, porque hay un estímulo externo que no nos damos cuenta o no somos conscientes, o un estímulo interno y conectamos otra vez con el dolor de la pérdida. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta eso, que el mundo emocional. A ver, pregunta de Silvia. Y si ocurre la inversa, que la persona acelera su proceso y quiere estar bien demasiado rápido, es una evasión de su realidad. Sí, muchas veces es una evasión, porque el duelo es un proceso, por eso decimos procesos de duelo, ¿sí? Si nosotros somos acompañantes, bueno, le damos ejercicios o técnicas o lo que fuera para que pueda parar y sentir. No presionamos ni empujamos, porque es parte del proceso también. Muchas veces cuando muere, por ejemplo, ¿no? El marido y la madre se queda con 2 niños o 3 niños. Esa mujer a veces tiene que esperar para hacer su proceso de duelo. ¿Lo vemos? ¿No? Entonces, está muy bien que nosotros abramos espacios para que pueda ir transitando, atravesando y buscar espacios para ella, pero si ella para, tiene que sostener toda su familia. ¿Lo vemos? Entonces, hay veces que no podemos acoger de repente
cuando pasa el proceso de duelo. ¿Por qué? Porque los padres, por ejemplo, tenemos otras responsabilidades también. Los duelos de nuestros niños, si son pequeños, también son nuestra responsabilidad. ¿Sí? No tenemos que dejar de perder de vista el nuestro, pero es que no podemos entrar directamente a nuestro proceso de duelo. ¿Lo vemos? Ahí hay como entonces tenemos que ver las circunstancias, Silvia, ¿sí? Tenemos que ver qué tipo de proceso de duelo está viviendo, qué tipo de pérdida ha vivido, ¿sí? Ir mirando un poquito eso. Pero habitualmente cuando la persona no puede conectar con el proceso de duelo, está evadiendo. En algún momento conecta, ¿sí? Pasa muchas veces también cuando somos muy creyentes en Dios, ¿sí? Entonces el proceso de duelo está atravesado por la imagen que nosotros tenemos y la creencia que nosotros tenemos de otras vidas y está bien, ¿sí? Nuestras creencias también van sosteniendo el proceso de duelo. Nosotros no podemos decirle a nadie que sus creencias son buenas o son malas, ¿no? Entonces hay que mirar un poquito el contexto en esos casos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que las emociones nosotros no las podemos controlar, ¿sí? Las emociones están en aparecen por un estímulo externo o interno, se generan por un estímulo externo o interno. Y la emoción habitualmente viene antes que el razonamiento. Yo siento la emoción y después mi mente necesita explicar qué es lo que estoy sintiendo. ¿Lo vemos? Yo siento la emoción y después viene la mente. Lo racional viene unos milisegundos después, ¿sí? Vienen a explicar ese malestar interno que estoy sintiendo o ese bienestar interno que estoy sintiendo. Recordemos que hay emociones que son expansivas, que no solamente son contractivas, ¿sí? Entonces, esa emoción, que es una respuesta automática de mi organismo hacia este estímulo externo o interno, no la puedo controlar. Todos los mamíferos sentimos emociones. ¿Lo vemos? Un bebé siente emociones, un ternerito bebé siente emociones, una vaca siente emociones. Somos mamíferos. Las interpretamos de manera diferente porque nuestros cerebros son diferentes, pero sentimos emociones. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos sentirlas, podemos gestionarlas, pero no podemos controlarlas. Entonces aquí se hace fundamental en cualquier proceso de crecimiento personal y en el proceso de duelo sobre todo, porque hay mucho dolor, ¿sí? Que nosotros aprendamos a gestionar nuestras emociones. Eso es fundamental, que nosotros podamos aprender a gestionarlas cuando la emoción viene. Para esto tenemos que saber que cada emoción nos trae un mensaje diferente, ¿sí? En los procesos de duelo, habitualmente, las emociones que aparecen, emociones, ¿sí? Propiamente dichas, son la tristeza. La tristeza es una de las emociones que aparece en el proceso de duelo y la ira. Son dos emociones completamente diferentes. La tristeza lo que hace es pararme. ¿Vieron? Cuando tenemos tristeza, ¿qué hacemos? Perdemos la energía vital, ¿sí? Perdemos esa energía vital. ¿La tristeza para qué viene? Para pararnos. ¿Para qué? Para que podamos mirar donde tenemos que mirar. ¿Lo ven? La tristeza es maravillosa, lo que pasa es que a veces nos da miedo, nos da mucho miedo la tristeza, ¿sí? En los procesos de duelo, a la gente que tenemos alrededor le da mucho miedo nuestra tristeza. Ujú. Y entonces a veces ellos mismos nos impiden entrar en espacios de tristeza. ¿Lo vemos? Esto es importante, porque cuando nosotros estamos viviendo un proceso de duelo es importante que podamos nombrar y podamos decir, estoy triste, voy a estar triste un tiempo, está bien para mí estar triste. No tengas miedo, no me va a pasar nada. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a hacernos responsables de nuestras propias emociones, poder nombrar lo que estamos sintiendo. Incluso de pequeñitos, es una de las emociones que más miedo le da a los padres. Entonces, habitualmente nosotros no estamos muy acostumbrados a sentir la tristeza. ¿Sí? Y si somos mujeres todavía, pero los hombres están mucho menos acostumbrados a sentir la tristeza y el miedo. Lo vemos, también hay un aprendizaje de qué emociones puedo sentir y qué emociones no puedo sentir, qué emociones me permito sentir y no me permito sentir, ¿sí? Como mamá, tener una niña o un niño que esté triste, que se desconecte, que no tenga motivación absolutamente por nada, es muy complejo, es muy complicado y nos lleva a lugares de mucho miedo. ¿Lo vemos? Entonces, es todo un aprendizaje, no solamente para el que lo está sintiendo, sino para los padres, los que son padres, es todo un aprendizaje incorporar las emociones en la vida en la casa,
¿no? En la vida. Porque si nosotros no sabemos gestionarla en nosotros, ¿cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos a gestionarlos? Y los que ya somos adultos, a ninguno nos enseñaron a, bueno, no quiero generalizar, pero estoy casi segura que a ninguno nos enseñaron a gestionar nuestras emociones. ¿Sí? Que tuvimos que aprender como pudimos, en el momento que pudimos y con una gran crisis. Que es cuando, es cuando ahí miramos y paramos y empezamos a decir, vale, esto, ¿qué hago con esto? ¿Sí? ¿Esto cómo lo gestiono? Entonces, la tristeza es una emoción indispensable en el proceso de duelo, ¿sí? Es una emoción. Elizabeth Kubler-Ross, que es mi referente a nivel acompañamiento en proceso de duelos, habla de depresión en la fase de tristeza. Entonces tenemos que tener en cuenta que si nuestro duelo y nuestra pérdida es muy valiosa para nosotros, nuestra tristeza va a ser una tristeza muy profunda, ¿sí? Estas tristezas que nos impiden a veces salir de la cama, ¿sí? En los primeros momentos. Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos, en esos procesos de duelo? Y hacemos cosas muy pequeñitas, ¿sí? Por ejemplo, levantarnos y abrir las ventanas. Parece una tontería, pero en un proceso de duelo profundo es importantísimo que haga pequeñas cosas, que pida ayuda, ¿sí? En fase de tristeza está bien pedir ayuda, una amiga, alguien que tengamos cerca. Si somos personas que estamos viendo que tenemos al lado gente que está pasando por esta fase, cosas cotidianas, cocinarles, llevarles comida, ¿sí? Cuidarlas desde la supervivencia. ¿Lo vemos? Porque nos desconectamos hasta de la parte más de supervivencia. Entonces, si tenemos a alguien que viene y que se queda con nosotros en el sofá, haciendo nada, me da igual, y me cocina o me trae los tuppers para que yo pueda comer, eso es ayuda. ¿Ven? Esas son ayudas reales en esta fase, en la fase de tristeza. Y son cosas que no nos van a pedir, pero es que está bueno que nosotros la podamos hacer. ¿Sí? Y tienen que ver con el cuidado, tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con ese estoy aquí, puedes estar triste tranquila, que yo estoy aquí. ¿Lo vemos? Por eso en los procesos de duelo es importantísima la red. La red es fundamental en el proceso de duelo. Cuando hay duelos muy duros y muy dolorosos, la red es fundamental. La persona es más difícil que salga sin red, ¿sí? Puede tener un acompañante, puede tener un psicólogo, puede tener un grupo, pero necesita esa red familiar de amigos que estén atentos y que estén pendientes, al menos el primer tiempo, ¿sí? En los procesos de duelo la red es muy importante. Entonces, la tristeza viene habitualmente en los procesos de duelo. Si yo estoy en mi vida cotidiana y me siento triste, tengo que preguntarme a mí misma, ¿qué perdí? ¿Qué cambió en mi vida? ¿Qué se modificó? ¿Sí? Cuando viene la tristeza me está hablando de que algo cambió en mi vida. Hay algo que se modificó en mi vida. Capaz que leí un libro y cambié creencias que eran limitantes, pero que eran identitarias para mí, que tenían que ver con mi propia identidad, y entro en una etapa de tristeza y digo, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Entonces, aprendamos a conocernos a nosotros mismos, aprendamos a observarnos. El autoconocimiento y la autoobservación son fundamentales en cualquier proceso de crecimiento personal, en la vida, y más en los procesos de duelos, porque tenemos que aprender cómo funcionamos en el duelo, ¿sí? Podemos leer 1000 libros, pero si no aprendemos cómo funcionamos nosotros es más difícil. ¿M? Por otro lado, otra de las emociones que también aparecen en el proceso de duelo tiene que ver con la ira, ¿sí? Tiene que ver con el enfado. Es una emoción completamente diferente. Si lo vemos, es una emoción que tiene mucha fuerza. ¿Lo vemos? Tiene fuerza. Cuando yo me enfado, hay fuerza, porque es la emoción que me permite poner límite externo o interno. ¿Sí? Y en el proceso de duelo en especial, es la emoción que me permite quedarme en la vida. Si yo entro directamente en la tristeza, no quiere decir que me vaya de la vida, pero me conecto con otra parte internamente, ¿sí? No hay fuerza vital, al contrario, la tristeza me saca la energía vital. Ahora, si yo tengo espacios de enfado, me da igual si me enfado con la persona que se fue, con la que partió, con la que se murió, con la que me dejó, o con el vecino, porque me aparcó el coche en mal, ¿no? Da igual con quién me enfade, pero ese enfado interno me permite conectar con una fuerza. ¿Sí? Me permite conectar con una fuerza que yo en ese momento necesito para poder conectar y enraizar con la vida, que no es real del todo porque es una fuerza de enfado, no es fuerza vital, no, no importa, me vale, ¿sí? Me vale sentir eso, quedarme aquí, yo me quedo aquí,
Si yo lucho es porque me quiero quedar aquí, ¿lo vemos? Si hay una parte mía que es porque estoy conectada con esa parte. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Entonces, esa es otra de las emociones que nosotros tenemos que observar en nuestra vida, para todo, para el proceso de duelo, pero en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando viene el enfado? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué situación siento abusiva en mí? ¿Qué límite se traspasó? ¿Qué límite se traspasó? En los procesos de duelo muchas veces el entorno traspasa un montón de límites, queriendo ayudar, queriendo acompañar, ¿sí? Pero traspasa límites. Como no estamos acostumbrados a sostener nuestro propio dolor, decimos cosas que no son, que llevan a la otra persona a lugares de más sufrimiento, ¿sí? A veces en los duelos nos pasa eso. Hay frases que decimos que generan más dolor. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a sostener nuestro propio dolor. No nos enseñaron a sostener nuestro propio dolor. No nos enseñaron que la vida a veces duele y que hay que transitarlo, que va a haber momentos dolorosos. ¿Sí? Nos enseñaron a buscar la felicidad. ¿Sí? Tenemos que ser felices. ¿Mm? El problema muchas veces es que nuestro cerebro no busca la felicidad. Nuestro cerebro busca sobrevivir y evitar el dolor. ¿Sí? Entonces nos cuenta un montón de películas y de historias muchas veces para evitar el dolor. Y en el proceso de duelo tenemos que transitar el dolor. ¿Mm? Entonces tenemos estas emociones, una parte tiene que ver con las emociones, ¿no? En el proceso de duelo, sobre todo la tristeza y la ira son las que tenemos que estar atentas. Y después hay dos, tenemos que poder diferenciar, que me parece importantísimo en el proceso de duelo, las emociones de los sentimientos y de las sensaciones. ¿Sí? Que habitualmente es todo junto, no nos damos cuenta, no podemos muy bien identificar uno y otro, pero es muy importante para nuestra vida y para el proceso de duelo que nosotros lo podamos identificar. Ya hablamos de las emociones son automáticas, ¿sí? No las podemos controlar, sí podemos aprender a gestionarlas. Mindfulness y meditación, ¿sí? Visualizaciones, mindfulness y meditación. En los procesos de duelo se utiliza muchísimo el mindfulness y la meditación. No la meditación formal, no la meditación en silencio, pero sí ejercicios de mindfulness, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el paso a paso, el día a día, el hora a hora, ¿no? El poder estar presente en lo que estoy en este momento, sirve muchísimo para la gestión emocional, el mindfulness. Los sentimientos, los sentimientos, a diferencia de las emociones, em, es esa interpretación mental que yo doy de lo que estoy sintiendo, ¿sí? El sentimiento es la narrativa, lo que yo me cuento, que no digo lo que me cuento como algo despectivo, ¿sí? Lo digo como esa narrativa que yo creo para poder explicar lo que estoy sintiendo, ¿sí? Me siento sola, me siento abandonada, me siento, ¿sí? Es la explicación consciente de lo que me está pasando. ¿Ven? Es diferente la emoción del sentimiento, que tiene que ver con esta narrativa que puede explicar la emoción que estoy sintiendo en ese momento, ¿sí? Y por otro lado tenemos la sensación, que la sensación es el reflejo físico y corporal de lo que estoy sintiendo, ¿sí? El nudo en la garganta, el dolor en el pecho, el dolor de estómago. Son los tres ámbitos que nosotros no podemos dejar de lado en un proceso de duelo. Tenemos que estar súper atentos a nuestras emociones, tenemos que estar súper atentos a nuestras sensaciones porque es lo que la mente me va a decir que estoy sintiendo. ¿Lo vemos? Emociones, no las puedo controlar, son automáticas, las puedo gestionar. Me permiten el aprendizaje, las emociones permiten el aprendizaje. ¿Sí? Emociones. Sentimientos, ¿qué es lo que yo digo de esta emoción? ¿Sí? ¿Cuál es el relato que yo creo para explicar esto que estoy sintiendo? Y sensaciones, que tiene que ver con el lugar físico en el que yo siento. Eso es lo que muchas veces dejamos de lado en la vida y en los procesos de duelo. ¿Lo vemos? ¿Tiene sentido esto? Esos son los tres puntos a los que nosotros tenemos que estar atentos. Y son los tres puntos que yo quería contarles hoy, ¿sí? Que vamos a hablar de otras cosas también, ¿no? Pero que era lo que yo quería contarles porque a veces eso es lo que perdemos de vista en los procesos de duelo. Lo vuelvo a decir, en los procesos de duelo y en la vida, ¿sí? En la vida, muy pocas veces sabemos gestionar nuestras emociones, podemos tomar las emociones como mensajeras y decir, vale, estoy enfadada, ¿qué me está pasando? ¿Qué límite se transgredió?
que el límite transgredí yo incluso cuando dije que no, cuando dije que sí, cuando había dicho que iba a decir que no, ¿sí? Eso también es transgredir un límite, límite interno o externo, ¿sí? Entonces, ¿qué límite se transgredió? ¿Qué lugar interno, en qué lugar interno me coloqué que había dicho que no me iba a colocar? El enfado viene a mi vida para esto. Es maravillosa la emoción del enfado, ¿sí? La tristeza, lo que dijimos, para parar y para poder mirar. Entonces, tengo que poder aprender a gestionar esto en mí, identificar las emociones. A veces no las identificamos. A veces no identificamos. No sé si estoy sintiendo, no sé qué es lo que estoy sintiendo. La emoción más cómoda para mí es la ira. Entonces, cuando estoy triste me enfado. ¿Lo vemos? ¿Sí? La emoción que me permitieron, si yo no tengo una muy buena gestión emocional, la emoción que primero va a salir es la que me permitieron cuando yo era pequeño. Entonces, si en mi casa se permitía la ira, pero no se permitía el miedo, porque uf, tener miedo no se puede tener miedo, cuando yo tenga miedo va a salir la ira, porque es lo que me permitieron. ¿Lo vemos? La otra va a estar soterrada, de fondo, pulsando y esperando. Entonces tengo que estar atento, atenta para decir, vale, pero ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué está pasando hoy en mi vida? ¿Qué situación está sucediendo en mi vida? Esto, ¿está bien que sienta esto? ¿Sí? Por eso a mí me gustan los journal, porque es mucho más fácil observarnos escribiendo. Porque la mente, si no entramos en el sentimiento, y entonces me empiezo a contar historias y a veces me miento, ¿sí? Sentimiento. A veces esas historias que me cuento y esos relatos que me cuento son para justificar, para no salir de los lugares internos en los que me coloqué, ¿sí? Por eso en los procesos de duelo tenemos que ejercitar la compasión con nosotros mismos, ¿sí? En la vida, pero en el proceso de duelo más. Tenemos que poder ser compasivos con nosotros. Tenemos que observar muchísimo la culpa. Vamos a dar una clase específica de culpa, porque la culpa es una emoción. Hay mucha gente que la toma como emoción a la culpa, ¿sí? No como sentimiento. Em, eh, una emoción que viene, que aparece muchísimo en los procesos de duelo. Y la culpa está para evitar el dolor, ¿sí? Cuando viene la culpa, yo no estoy entrando en el dolor directamente. Estoy buscando alternativas, ¿sí? La culpa tiene características muy específicas. Por un lado, me permite no entrar directamente al dolor, ¿sí? Como en el proceso de duelo, la negación o la negociación, ¿sí? Hacen que mi mente pueda acostumbrarse de a poco al dolor, que no entre directamente. Cuando yo negocio y digo, ay, si yo hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro, si no hubiese dicho esto, si no hubiese dicho lo otro, al final tiene que ver con esos espacios en los que me voy creando un futuro alternativo donde la persona que yo quiero está conmigo, ¿sí? O donde lo que yo estoy duelando no sucedió. Entonces hace que la mente no entre directamente al dolor, sino que se vaya como distrayendo. No llegamos a la aceptación si estamos en negociación o si estamos en negación, ¿sí? O si estamos en mucha culpa. No hay ese proceso, podemos aceptar, pero vamos a volver a etapas anteriores. Entonces, la culpa hace eso. La culpa también me permite seguir unida a la persona que perdí, en el caso de que la persona, de que haya perdido una persona. Mientras esté en culpa, no lo suelto, ¿sí? Mientras esté en culpa, sigue conmigo. ¿Lo vemos? Es un recurso infantil, pero es un recurso que tenemos que mirar con mucho amor, porque hay amor detrás de eso. ¿Lo vemos? En el duelo hay mucho amor. Entonces, si yo siento culpa, es un recurso infantil, claro, pero es un recurso infantil que hace que se quede conmigo, ¿sí? Por eso tenemos que tener tanto amor hacia nosotros mismos en esos procesos. Em, ¿Y qué dices si ves a un doliente en culpa y te dice eso? Que es normal. Ah, me preguntó Antonia, aquí está. Que es normal, ¿sí? Que pase eso. Incluso la culpa hay que normalizarla. Tenemos que poder hacer algunas, bueno, hay ejercicios. ¿Qué se pasaría con la culpa? ¿De qué me protege la culpa? ¿Sí? Poder tener espacios de autoobservación, pero paso a paso. Al final es un proceso y va a durar el tiempo que tenga que durar. La persona tiene que empezar a sentir de a poco que la culpa es un recurso que me protege, es un recurso infantil
que me protege del dolor, de aceptar que esto sucedió, que la persona ya no va a volver, ¿sí? Tenemos que aprender a aceptar en los procesos de duelo que todos tenemos nuestro destino. ¿M? Y es muy duro aceptar eso porque es como resignarse, ¿sí? No, eso no me quita el dolor, pero de fondo nosotros no podemos hacer nada para que la persona se quede, en el fondo. Aunque sientamos que sí, no, es un pensamiento infantil muchas veces. ¿M? No sé, Antonia, si te contesté, ¿sí? Si estabas hablando de esto específicamente. El tema es que siempre que estemos trabajando con duelo o estemos nosotros en un proceso de duelo, el duelo tiene su tiempo. Claro, Lina, porque en los primeros momentos de la pérdida, ¿sí? En los primeros momentos de la muerte, hay un mecanismo que se llama negación, ¿sí? Que tiene que ver con que la mente pueda de a poco entrar al proceso de duelo, ¿sí? Cuando yo lo niego, cuando parece mentira, cuando todavía no me lo puedo creer, ¿sí? Es una forma de no entrar directamente al dolor, ¿sí? No entrar directamente al dolor. Es un tiempo que mi mente necesita para adaptarse. ¿Por qué? Porque posiblemente lo que haya perdido es muy valioso. ¿Sí, Lina? Entonces, como era muy valioso, como ocupaba mucho espacio, bueno, mm, hay pérdidas que son muy dolorosas en nuestra vida y muy significativas, ¿sí? Que son troncales para nosotros, ¿sí? Las pérdidas de nuestros papás es una de esas pérdidas, haya sido como haya sido. ¿Mm? Sí, Lina. Em, la pérdida del papá es una pérdida bastante especial, ¿sí? La pérdida de papá tiene determinadas características y la pérdida de mamá tiene determinadas características. Entonces, las pérdidas de nuestros padres, tengan la edad que tengan y tengamos nosotros la edad que tengamos, tienen características especiales, ¿no? En mi caso particular, la pérdida de mi papá, la muerte de mi papá, bueno, nosotros cuando lo podemos vivir de manera consciente, ¿sí? Es doloroso, porque va a ser doloroso, porque al final a mí lo que más me costó en un montón de estas partes del proceso es aceptar que nadie en el mundo me iba a volver a mirar como me miraba mi papá, ¿no? Más allá de lo físico, más allá del contacto, del amor, esa mirada que me sostenía desde un lugar súper especial, ¿no? Entonces, eso también es un duelo, más allá de la muerte y de la pérdida. ¿Lo vemos? Ese duelo interno que nosotros vivimos por lo que perdemos más allá de lo físico de la persona, ¿sí? Entonces, Lina, la muerte de los padres tienen un montón de duelos entrelazados, ¿sí? Ningún duelo es puro. Esto lo tenemos que tener en cuenta también, ¿sí? Ningún duelo es puro. Cada vez que nosotros vivimos una pérdida, se empiezan a asociar a esa pérdida duelos anteriores, que no pudimos mirar, que no pudimos visibilizar y que no pudimos acoger, ¿sí? Entonces, cuanto más conscientes lo podamos vivir, más, más en conciencia transitamos esa pérdida y ese duelo, ¿sí? Eso no nos quiere decir que no nos va a doler o nos va a doler menos, pero vamos a instalarnos en menos espacios de sufrimiento, menos relato. ¿Lo vemos? ¿Sí? Esto del sentimiento. Vamos a tener menos relato, vamos a tener más conexión con el dolor. ¿Sí? En todo caso, nuestra mente siempre va a tratar de protegernos, siempre. La negación es una protección de la mente, mi cerebro, que intenta evitar el dolor. ¿Sí? ¿Ven cuando decimos esto, que el cerebro intenta evitar el dolor, intenta la supervivencia? ¿Mm? Intenta evitar el dolor. Entonces, la negación es uno de esos mecanismos que hacen que no duela tanto en esos primeros momentos. Que duele igual, ¿sí? Pero es como esto ficticio, que creemos que nos va a proteger. Por eso es súper importante tener en cuenta esto de los sentimientos, esta interpretación. Es importante tener en cuenta la culpa en el proceso de duelo, ¿sí? En los procesos de duelo a veces hay alivio y eso nos da mucha culpa, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Hay procesos de duelos que cuando es una muerte rápida, no, ¿sí? Cuando es una muerte rápida, el shock hace que, bueno, se desplieguen un montón de emociones y de sensaciones y de sentimientos diferentes. Pero cuando es una muerte que tuvimos que cuidar, que sostener, hay una parte nuestra que a veces se libera, ¿sí? Y eso nos da mucha culpa. Tenemos que poder aceptar esa parte también, ¿no? Visibilizarla, nombrarla. Tenemos que validar el alivio, ¿sí? Normalizar el alivio por nosotros y por la persona que partió, ¿m? O por el ser que partió. ¿Eh?
Y las sensaciones es otra de las facetas que nosotros negamos y que necesitamos sí o sí abrirnos a la experiencia corporal, porque la emoción está en el cuerpo, ¿sí? Y el sentimiento también, porque es mi mente y mi mente está en el cuerpo, ¿sí? Todo lo que mi cerebro me diga, todo lo que mi mente me diga, lo va a trasladar directamente al cuerpo. Y entonces voy a tener la sensación física y corporal. Son las tres patas, las tres áreas que yo tengo que poder mirar. La emoción, la sensación y el cuerpo. ¿Cómo siento el cuerpo? Esto, el nudo en el estómago, ¿vale? ¿De qué me habla el nudo en el estómago? ¿Por qué el estómago? El bloqueo en el pecho. Ahora nosotros hablamos de ansiedad, ¿no? Habitualmente a casi todo le llamamos ansiedad, ¿sí? Le ponemos esta palabra, pero identificar las sensaciones corporales es importantísimo. Sí, porque el nudo en la garganta me va a dar la señal de que tengo que poder expresar, ¿sí? De que tengo que poder nombrar, de que tengo que poder hablar. Y si no puedo hablar y si no puedo expresar, pinto, dibujo. ¿Lo vemos? ¿Sí? Pinto, dibujo, escribo, busco la forma de poder esto liberarlo, ¿sí? El dolor de estómago. ¿Sí? Cada sensación física me va a hablar de una emoción encapsulada, de una emoción bloqueada, de una emoción que no pudo ser nombrada, que no puede ser dicha. Si yo eso no le presto atención, se enquista. ¿Lo vemos? Se bloquea, queda esa energía en mi cuerpo, se traslada a las células de mis órganos. ¿Lo vemos? Por eso es importantísimo gestionar la emoción. Cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas, ¿sí? No son enfermedades que nosotros nos estemos inventando. Es que estuvo tanto tiempo sin ser mirada que llega al cuerpo. ¿Lo vemos? Tanto tiempo sin ser acogida, sin ser mirada, sin ser explorada, sin ser cuestionada, que indefectiblemente va a llegar a mi cuerpo, que mis células la van a expresar, porque somos un todo, ¿sí? Mi mundo emocional, mi mundo mental y mi cuerpo están completamente conectadas. Si una de esas tres patas no está funcionando bien, nada está funcionando bien. ¿Sí? Empezamos a compensar, empezamos a funcionar disfuncionalmente. Entonces la mente tiene que sobrecompensar. ¿Por qué? Porque si yo no quiero conectar con mi mundo emocional, ni quiero conectar con mis sensaciones físicas, la mente va a tener que trabajar, 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 porque si no, ¿cómo bloqueo? ¿Lo vemos? Entonces, cuando una de esas tres patas no las podemos mirar, las otras tienen que compensar. ¿Sí? Entonces a veces el dolor físico es tanto, ¿sí? La sensación corporal se vuelve tanto dolor físico que no puedo ni pensar ni puedo sentir. Lo único que puedo sentir es dolor. ¿Lo vemos? ¿Mm? Esas tres áreas tienen que estar equilibradas y tenemos que empezar a equilibrarla ahora. Si no estamos en un proceso de duelo o estamos en un proceso de duelo que no sea limitante para nosotros, que no estemos en el proceso de duelo, entrando al proceso de duelo, que no sea muy cercano, tenemos que empezar a practicar en estos ámbitos. Mis emociones y la gestión emocional, mis sensaciones y lo que me cuento, mis sentimientos y lo que me cuento de esas emociones, y mis sensaciones físicas y aprender a gestionarlas y a observarlas. ¿Lo vemos? Eso es lo que tenemos que empezar a incorporar a nuestro día a día. ¿Para qué? Para que cuando vengan los procesos de duelo a mi vida, yo ya tenga esa materia aprendida. ¿Me va a doler igual? Sí, claro, pero el tránsito va a ser diferente. Me voy a poder sostener un poquito más a mí mismo o a mí misma. ¿Sí? Voy a estar un poquito más colocado en el estado adulto. Voy a poder sostener el dolor desde el amor que soy, sabiendo que duele y sabiendo que va a haber días que son súper difíciles, pero sabiendo que no queda otra que abrirse al espacio de aceptación, sea cuando sea, llegue cuando llegue, en el momento que yo esté preparada para que llegue. ¿Lo vemos? Vemos que esto tiene un sentido. Siempre la conciencia tiene un sentido en nuestra vida. Que yo sea consciente de lo que me está pasando tiene un sentido y es necesario. Si no, me vuelvo reactiva ante la vida. Mi ego se vuelve reactivo. No puedo abrazar la experiencia. Me voy a defender de la experiencia. ¿Sí? Incluso me voy a defender de las pérdidas. No voy a poder entrar al dolor que esto conlleva. ¿Sí? Hay otra cuestión que es importante en los procesos de duelo,
y que es muy difícil de sostener y que es la conexión con el vacío, ¿sí? A veces en los procesos de duelo conectamos con un vacío, como un vacío existencial, ¿no? Como la nada internamente. Porque a veces tenemos un mundo emocional enorme y estamos sintiendo un montón y sentimos físicamente y pensamos, ¿lo vemos? A veces está todo eso mezclado, esta montaña rusa de emociones, este universo emocional del que hablábamos. Pero a veces conectamos con un espacio vacío interno que es muy difícil de sostener en el día a día. ¿Cuándo aparece este espacio de vacío? Cuando lo que perdimos tenía que ver con una parte de nuestra identidad, ¿sí? Y esto es importante que nosotros lo podamos ver. Si lo que yo pierdo tenía que ver con algo con lo cual yo me había identificado, con algo que era parte de mi propia identidad, vamos a conectar con un espacio de vacío y eso hay que transitarlo, porque eso va a estar ahí, ¿sí? Si yo soy consciente de que, claro, esto no solamente era importante para mí, sino era parte de mi propia identificación, lo puedo transitar de otra manera, lo puedo transitar de una manera más consciente y construir una nueva imagen interna, ¿sí? Construir un espacio nuevo y un nuevo espacio interno. ¿Mm? Entonces eso también lo tenemos que observar en el proceso de duelo. Tenemos que poder observar, ¿hay vacío? Si hay vacío, esta pérdida que sucedió en mi vida, ¿qué cambió internamente en mí? ¿Cambió la imagen de mí misma? ¿Mm? ¿Dejo de ser algo importante para mí? La pérdida de un trabajo, por ejemplo, ¿sí? El cambio de profesión. ¿Ven? Son espacios en los que yo me sentí identificada, me siento identificada en los duelos migratorios. ¿Por qué llegamos al país al que nos mudamos y buscamos un grupo de nuestra propia cultura, de nuestra propia nacionalidad, por lo identitario, por la identidad? ¿No? Porque hay una parte mía de mi identidad que es importante para mí. ¿Lo vemos? Más allá de lo cultural, más allá de la afinidad, más allá de... ¿Sí? Entonces, esto pasa que ese duelo te conecta con el vacío. El cambio de profesión, por más que quiera cambiar de profesión, me conecta con el vacío. ¿Cuántas veces nosotros nos presentamos? Ay, yo soy médico. Médico es una parte. ¿Entienden? Yo soy médica, yo soy terapeuta, yo soy mamá, yo soy. Cuando yo digo yo soy, eso tiene que ver con mi identidad. Me identifico como mamá, me identifico como terapeuta, me identifico como... ¿Sí? Esas son las pérdidas que nos conectan con el vacío, con espacios de vacío, que vamos a tener que volver a construir, pero no queriendo volver a construirlos, sino que se va a ir dando. Vamos a tener que transitar para construir ese espacio interno que me permita buscar otra identidad. Por eso es importantísimo que nosotros antes de vivir estos procesos hagamos prácticas como por ejemplo la meditación que nos permite observar nuestras identificaciones, ¿sí? Nos permite observar mis identificaciones. Desidentificarse, esto que se nombra tanto en meditación, ¿no? Desidentificarse. ¿Qué quiere decir? Poder observar esas identificaciones, ¿sí? Tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Tengo sensaciones, pero no soy mis sensaciones. Sí, tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Sí, hay una meditación de Ken Wilber que se llama El Testigo, que es maravillosa, que habla de esto, ¿no? De este proceso interno. Ese tipo de meditaciones está bien poder hacerlas todos los días, aunque sea leerlas o escribirlas, ¿no? Yo que soy muy de escribir, eh, para ir generando ese espacio interno en el que me permita observarme. Lo que me permite es observarme. Si yo no me identifico, si yo puedo ver el mate, pues será que yo no soy el mate, ¿no? Si yo puedo observar mis pensamientos, pues será que yo no soy mis pensamientos, que son simplemente una parte de mí. Si puedo observar mi cuerpo y mis sensaciones físicas y corporales, pues yo no soy ni mi cuerpo ni mis sensaciones físicas y corporales. Esto también es importante que nosotros lo podamos ir observando. Si no estamos en ningún duelo activo, tenemos que prepararnos para los procesos de duelo, ¿sí? Hay que prepararse para el duelo, porque todos vamos a vivir duelos, todos envejecemos, todos perdemos, la vida cambia porque la vida es orgánica, ¿sí?
Entonces tenemos que prepararnos para esos procesos de duelo. De Ken Wilber. Ken Wilber. Es maravilloso, ¿eh? Ken, Ken Wilber. W, se dice aquí, sí, ¿no? W, W. I, W, perdón. W, I, L, B, E, R. Eso mismo, gracias, Antonia. Entonces, el testigo, creo que se llama. Se trabaja el observador. Maravillosa, ¿sí? Súper, hiper recomendable. Y si quieren leer algo de Ken Wilber, lean porque es maravilloso, ¿sí? Bueno, en los procesos hay un libro de Ken Wilber que habla de la muerte de su mujer, ¿sí? Para el duelo de terapia de pareja, para el duelo de pareja, que se llama Gracia y Coraje. Es durísimo, ¿eh? Pero tiene una belleza tremenda ese libro. Es todo el acompañamiento de él a su mujer que muere, ¿no? Entonces ¿no? Bueno, es muy bonito. Entonces, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Súper bien. ¿Se llevan cositas o no? Nos vamos teniendo un poquito más claro hacia dónde, ¿no? Bueno, esto lo tenemos que tener en cuenta, que nuestro cuerpo entra en duelo, por eso las sensaciones, ¿sí? El cuerpo empieza a tramitar lo que la mente todavía no termina de comprender, ¿sí? Ujú. El cuerpo entra en duelo y eso lo tenemos que tener súper claro. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a desconectar del cuerpo, ¿sí? Si no nos vamos a desconectar y no vamos a poder acoger esto que decíamos de las sensaciones. Habitualmente en los procesos de duelo eh, nos quedamos atrapados, esto lo quería nombrar porque esto es súper importante. ¿Qué nos pasa en el proceso de duelo? Nos quedamos atrapados en el sentimiento, en la narrativa. Eso nos lleva al sufrimiento, ¿sí? Al sufrimiento no tocamos con el dolor, sino que nos quedamos en la narrativa y eso nos lleva al sufrimiento. Eh, Nos desconectamos de las sensaciones corporales y negamos las emociones. ¿Ven? Esos son los tres puntos. ¿Sí? Nos quedamos enganchados en la narrativa, esto que les decía, la mente empieza a producir, producir, producir. Me desconecto del cuerpo, ¿sí? No siento, no soy consciente de lo que pasa en mi cuerpo, ahí me voy enquistando, las emociones se van enquistando. ¿Por qué? Porque niego las emociones, no las gestiono, no aprendo a gestionarlas. ¿Sí? Que eso lo quería nombrar porque eso me parecía súper importante y es como un resumen. Bueno, y entonces, una vez dicho todo esto, sí, vamos bien. Una vez dicho todo esto, ¿tenemos algunas dudas acerca de esto? ¿Alguien quiere preguntar algo acerca de esto? ¿Mm? Vale, ¿qué nombramos? Nombramos emociones como la tristeza, como la ira, ¿sí? Nombramos la culpa, que es parte del duelo y que es importante trabajar la culpa en el duelo. La culpa nos protege, nos lleva al estado niño, ¿sí? Al estado más infantil. La culpa impide que entre en espacios de aceptación, ¿sí? La culpa hace que yo siga unida desde un lugar muy infantil, pero de mucho amor al objeto perdido o a la persona que falleció, ¿sí? Entonces, eso es importante. Acoger el alivio. Si sentimos alivio es porque es necesario que sientamos alivio, ¿sí? El alivio viene enlazado con la culpa. El espacio de vacío. El vacío tiene que ver con que me he identificado con la pérdida, con aquello que perdí. Hay una identificación muy fuerte con lo que perdí, ¿sí? Entonces, eso es importante. Las emociones, aprender a gestionar las emociones, trabajar con los sentimientos, sabiendo que es el relato que yo necesito contar, la narrativa que yo creo, ¿sí? En el proceso de duelo, en mi vida también, pero sobre todo en el proceso de duelo, y las sensaciones, que son estas experiencias físicas, corporales, que necesitan ser acogidas. ¿Para qué? Para que la emoción no quede acumulada en el cuerpo. Si no es mirada, si es negada, si las sensaciones físicas no son miradas y me desconecto, y el relato cobra mucha fuerza, en lugar de atravesar y conectar con el dolor, me voy a ir a espacios de sufrimiento. Y entonces no voy a poder atravesar. ¿Sí? Voy a tardar más en atravesar el proceso de duelo. ¿Sí? Entonces, hasta ahora vimos esos espacios. Entonces,
Lo que a mí me gustaría, lo que yo traje también para compartir con ustedes son ejercicios. Son algunos ejercicios que nosotros podemos hacer en los procesos de duelos. Bueno, en los procesos de duelos o para prepararnos para los procesos de duelo, ¿sí? Un cuaderno, ¿sí? Yo trabajo mucho con journal o con diarios, ¿sí? Lo mismo, un cuaderno donde yo pueda ir apuntando. Es más fácil gestionar las emociones si apunto, si las puedo observar fuera, si puedo nombrarlas, si puedo escribir lo que siento. Muchas veces queda a nivel inconsciente porque no le pongo palabra. La palabra es un símbolo. Apuntar representa hacer consciente lo inconsciente. Nombrar representa hacer consciente lo inconsciente. Y si yo soy consciente de lo que me está pasando, lo puedo trabajar, lo puedo acoger, lo puedo abrazar o lo puedo aceptar, lo que necesite hacer en cada momento. Si yo no soy consciente, eso se va a desplegar en mi vida. ¿Sí? Si yo soy consciente, lo puedo abrazar y acoger desde la adulta o el adulto consciente que soy en este momento. Si veo que no puedo, busco herramientas, porque tengo recursos para buscar herramientas. ¿Sí? Me puedo ocupar yo de mi propio proceso, me puedo ocupar yo de mi propio camino, me puedo ocupar yo de sostenerme a mí misma, a mí mismo, ¿desde dónde? Desde el amor que soy, ¿sí? Desde esto expansivo que soy, desde este mundo de posibilidades. ¿Sí? Generar red, eso es importante también, sí que lo nombré. Entonces, pues sí lo tengo apuntado. Em, por ejemplo, podemos, cuando estemos en un proceso de duelo, ¿no? Todos los días un ratito durante una semana, por ejemplo, poder escribir frases tipo, dentro de mí hay puntos suspensivos. Y entonces ahí escribo, escritura automática, ¿sí? Al principio puede salir muy mental, pero después va a empezar a surgir información inconsciente, ¿sí? Dentro de mí hay lo que sea, no lo cuestiono. Es más, a veces ni lo vuelvo a leer. Simplemente me sirve para poder, este ejercicio particular me sirve para poder liberar, ¿sí? Este ejercicio particular. Después hay otros sí que tienen más conciencia, más observación, pero este me permite liberar. El segundo, práctica corporal, ¿sí? Es importante que incorporemos en el día a día, si no tenemos tanto contacto con nuestro cuerpo y con la conciencia corporal, es importante que en nuestro día a día podamos ir incorporando esta conciencia corporal. Entonces, paro todos los días un ratito. Siempre que hagamos este tipo de ejercicios, busquemos un ratito para nosotros. El mundo puede estar sin nosotros durante 10 minutos, ¿sí? Parar, apagar el móvil, respirar. Si me gustan las velas, me prendo una velita. Si me gustan los inciensos, me prendo un incienso. ¿Sí? Genero este espacio. Entonces, si estoy en proceso de duelo es más complicado que pueda hacer esto, pero si yo lo incorporo en mi día a día y no estoy en proceso de duelo, poder hacerlo, ¿sí? Entonces, si estoy en proceso de duelo, simplemente paro y respiro y hago el ejercicio, ¿sí? Una mano en el pecho, ¿sí? Atención a la respiración no la fuerzo, ni quiero que vaya más rápido, ni quiero que vaya más lento, la respiración tiene que ver con la metáfora de la vida y por lo tanto va a tener que ver con la metáfora de mi propio proceso, ¿sí? Si yo encima estoy tratando de gestionar, perdón, de controlar mi respiración, entonces la respiración tiene que ser como es en ese momento, sin manipular, sin juzgar, simplemente respiro. Puedo parar y puedo esperar unos segundos respirando para que la respiración encuentre su propio ritmo, encuentre su propia forma, ¿sí? Y una vez que me siento cómoda con la mano en el pecho y respirando, nombro la emoción. Esto que siento es tristeza. Esto que siento es enfado. Esto que siento es culpa. ¿Sí? Lo que yo sienta. No tiene por qué ser emoción, puede ser un sentimiento, después lo observo, ¿sí? Sobre todo emociones, que es lo que queremos aprender a gestionar. Pero si siento alivio, lo nombro, si siento vacío, lo nombro, no me quedo solamente en las emociones, ¿sí? ¿Esto para qué es? Para empezar a nombrar lo que estoy sintiendo. A veces sentimos un montón de incomodidad y no le ponemos nombre. Me quedo con la incomodidad. Vale, pero si yo puedo parar y sentir detrás de la incomodidad va a haber una emoción, va a haber algo que me hable de lo que yo estoy viviendo. Y cuanto más consciente, más fácil es acogerlo. ¿Sí?
Otro ejercicio interesante es el diálogo con la emoción. Cuando yo tengo identificada la emoción, cuando sé que lo que siento es tristeza, cuando sé que lo que siento es enfado, cuando sé que lo que siento es culpa, es ¿para qué estás aquí? Y apunto, ¿qué quieres mostrarme? Y le podemos preguntar también qué necesitas de mí, ¿no? ¿Qué necesitas en este momento? Y la emoción me puede decir que descanses, la emoción me puede decir que salgas a caminar, la emoción me puede decir mm, que te envuelvas en una mantita, ¿sí? Y te vayas a regar las plantas. ¿Lo vemos? ¿Sí? Todos estos ejercicios tienen que ver con la conexión conmigo mismo, empezar a conectar conmigo, empezar a ser consciente de lo que pasa internamente en mí, que no se me pasen los días, que no se pasen los días uno tras otro, que pueda ser consciente de lo que está habitando en mí en este momento y sucediendo en mí en este momento, porque lo que me pasa es importante, mis emociones van creando la red diaria, ¿sí? Van creando esa red interna que hace que tome determinadas decisiones en mi día a día, ¿sí? Em, los ejercicios. Esto es para cuando nosotros sentimos que hay emociones contradictorias. Por ejemplo, siento tristeza y siento alivio, ¿sí? Entonces hacer dos listas, ¿sí? Una parte de mí siente y otra parte de mí siente, ¿sí? También es para cuando sentimos emociones o sensaciones que están, por ejemplo, paz y vacío. Siento vacío, pero también siento paz. ¿Mm? Tiene que ver con poder incluir. ¿Ven que todo esto habla de un mayor conocimiento de mí misma? ¿Sí? No vamos a resolver, no vamos a superar, nos va a acompañar a transitar, ¿sí? Cuanto más consciente, cuanto más entiendo lo que me esté sucediendo, más en paz lo voy a poder transitar. Y cuando digo en paz, no quiero decir que evitemos el dolor, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, sé que soy insistente, pero lo que nos vamos a evitar es el sufrimiento, ¿sí? Estas, estas interpretaciones que mi mente hace de lo que me va pasando, porque voy a poder observar las interpretaciones. Si yo sé lo que estoy sintiendo, ¿sí? Si yo me pregunto, vale, ¿puedo dar espacio a las dos a la vez? ¿Qué pasa en mí cuando siento paz y siento vacío? ¿Qué pasa en mí cuando quiero excluir una? ¿Sí? ¿Qué pasa en mí cuando yo quiero excluir una de estas sensaciones o emociones? ¿Cómo me siento? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando el alivio no lo quiero sentir? Me quedo con la tristeza, porque la tristeza, bueno, en este momento me la puedo permitir. Es más, está bien que sienta tristeza, pero alivio no. ¿Qué pasa cuando quiero excluir esto? ¿Lo vemos? Tenemos que ser súper honestas. En los procesos de duelo, nosotros tenemos que ser súper honestas con nosotros mismos, ¿sí? Y ser súper amable y amoroso con quien está pasando procesos de duelo. ¿Por qué? Porque a veces la persona no se anima a decir lo que siente. Hay veces que la persona va a terapia o busca un acompañamiento en duelos simplemente para ir y poder nombrar lo que está sintiendo, ¿sí? Para poder nombrar cosas que son políticamente incorrectas. Sí, perdí un bebé y me da rabia que mi amiga esté embarazada. ¿Lo vemos? Sí, y es normal que nos pase eso. Normal es que nos pase eso. Tenemos que ser amables y compasivos con nosotros. Claro, claro que es normal que nos pasen esas cosas, lo vemos, y a veces esto no lo podemos nombrar en nuestro entorno, porque, porque cae en un lugar complicado, cae en un lugar raro, y a veces buscamos ese acompañamiento simplemente para poder nombrar, porque internamente, si nosotros dejamos esto en nosotros, va haciendo mella, va generando un espacio de incomodidad. Me siento más culpable, encima que estoy transitando el dolor, me siento culpable por lo que pienso. Me siento culpable por lo que siento. ¿Lo vemos? Cuando en el duelo es normal que sientamos un montón de cosas. ¿Mm? Entonces, si estamos viviendo nosotros procesos de duelo, todo forma parte del proceso de duelo. Todo cabe, ¿sí? Todo. Todo cabe, todo forma parte de nuestros pensamientos. Apuntémoslos. Si son pensamientos que nos dañan o son pensamientos que tienen que ver con hacernos daño, lógicamente que tenemos que buscar ayuda, ¿sí? Tenemos que buscar un acompañamiento, un psicólogo, un psiquiatra, alguien que nos pueda acompañar. Pero después todos los pensamientos forman parte del proceso de duelo, ¿sí? Abrámonos a eso también.
a vivir esos procesos y preparémonos para los procesos de duelo. Tenemos muy poca preparación para el duelo, ¿sí? Y el duelo es de lo que no se va a salvar nadie en este mundo, ¿sí? Ni de las pérdidas de los demás, ni de nuestra propia muerte. ¿Cuántos de nosotros tenemos claro algunas cuestiones de nuestra propia muerte? Qué poco hablamos de nuestra propia muerte, ¿sí? Mm. Entonces, son temas complicados, son temas que habitualmente han sido tabú, que no se hablan en las casas, ¿sí? Hay veces que los padres mueren y no sabemos si querían que los enterremos, si querían que, porque nadie habló jamás de eso, nadie nombró nada, ¿sí? Es doloroso nombrar, es doloroso preguntar, ¿sí? Entonces, prepararnos internamente para estos espacios que van a suceder y que cuanto más consciente seamos, más fácil va a ser el tránsito. Y programar estas cuestiones, ser consciente de que esto sucede, también nos permite tener una buena vida, ¿sí? Permite tener una vida más consciente. Cuando nosotros en los acompañamientos, sobre todo Elizabeth Kubler-Ross, cuando hablaba de los acompañamientos, ella decía que lo que más le costaba a la gente soltar antes de morir, ¿no? Lo que más les costaba para poder hacer el tránsito en paz era aquello que no habían hecho en su vida, ¿sí? Los pendientes. Los pendientes era lo más difícil de soltar. Había gente que no podía hacer el tránsito porque, ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese? Entonces, tratemos de no tener pendientes en nuestra vida. No tengamos pendientes. Digamos que amamos a las personas que amamos. Nombremos lo que necesitamos nombrar. Que la gente sepa lo que sentimos por ellos. ¿Sí? Hagamos nosotros, si hay un viaje a tal lugar que siempre lo estamos posponiendo porque no tenemos dinero, porque no tenemos tiempo, hagámoslo, que no nos vamos a llevar nada de acá. Nos vamos a llevar esta energía experiencial, la vivencia, ¿sí? Entonces, no dejemos cosas pendientes, sobre todo cosas que podemos hacer y que no las hacemos porque no tenemos tiempo, porque no tenemos dinero, porque no encontramos el momento, porque se nos va pasando en el caos diario, cotidiano de la vida. No, que nombremos, que digámosle a la gente que queremos que la queremos, que sepan lo que sentimos por ellos, que lo sepan. A mí, en el duelo de mi padre, que es el duelo más reciente que he tenido, el proceso de duelo fue muy doloroso, pero no fue muy, no tuve muchos espacios de sufrimiento porque mi papá sabía perfectamente lo que yo sentía por él y yo sabía perfectamente lo que él sentía por mí. ¿Ven? No me quedó nada por decirle y a él no le quedó nada por decirme. Y entonces así se transita con el dolor, claro, pero no te quedas con esta cuestión del pendiente. Entonces, si tenemos gente a nuestro alrededor con los que no podemos hacerlo, escribámosle una carta, ¿sí? Escribámosle una carta. Ellos habitan en nosotros también, sobre todo si son familiares, ¿sí? Escribamos una carta, hagámoslo como un acto ritual, ¿sí? Escribámosle, plantemos un árbol, hagamos algo que tenga que ver con este acto en el que yo nombro lo que sentía. Y los que tienen la suerte de tener gente cerca que quieren mucho y que nunca se lo dijeron, díganselo, ¿sí? Saquémonos los pendientes de encima. ¿Mm? Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere compartir algo? Ah, esperen que alguien preguntó algo aquí y no lo leí. ¿De qué nos protege la culpa? Nos puede proteger de aceptar, ¿sí? De la aceptación. A veces parece que cuando nosotros aceptamos, dejamos de querer, ¿sí? Hay una parte infantil en la culpa. La culpa es uno de los mecanismos del niño, Marta. ¿Sí, Marta? Entonces la culpa nos protege de colocarnos en el adulto muchas veces, nos protege de aceptar, de aceptar que esto no va a ser más así, que las cosas cambiaron, de ver al otro como adulto, ¿sí? Y dejar de asumir la responsabilidad de parte del otro, ¿sí? El otro también tomó sus propias decisiones y tiene su propio destino y tiene su propia vida. Y después habría que ver cada caso particular,
qué es lo que hace que la persona sienta culpa y entonces ahí indagamos un poquito más y vemos un poquito más de qué nos protege, pero habitualmente nos protege del olvido, ¿sí? Parece que si nosotros aceptamos, olvidamos. ¿Mm? ¿No ven? Hay mucho amor ahí, ¿eh? Pero también hay mucho sufrimiento. Mm. Ay, gracias, bonita. Gracias. Claro, es normal, es normal. Hay que ver cuánto tiempo pasó del duelo, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo. Es normal que nosotros cuando recordemos, lloremos y nos emocionemos. Da igual, yo hay veces, yo soy acompañante en procesos de duelo y hay veces que me emociono con mis pacientes, que me acuerdo cosas mías de mis propios procesos y me emociono y está bien, está bien. ¿Sí? Entonces está bien que nos emocionemos, está bien que recordemos y lloremos. Si la persona que nosotros perdimos o la situación es lo suficientemente valiosa para nosotros, nos puede pasar eso. Lo que tienes que observar es si esta tristeza está en el día a día o solamente está en el momento del recuerdo, ¿sí? Si nosotros estamos todo el día llorando, ¿m? Y el duelo fue, y la pérdida fue hace un tiempo, ¿sí? Ya pasó un tiempo de la pérdida, bueno, está bien que busquemos un acompañamiento, ¿sí? ¿Para qué? Porque hay algo que me está impidiendo poder transitar este proceso. Hay algo que nos está impidiendo. Yo me acuerdo de un compañero que me contaba que em, una mamá que había ido a terapia porque su hijo había muerto hacía un tiempo y ella estaba como muy enfadada. No estaba como, no, muy enfadada, no, estaba como muy bloqueada en el proceso de duelo, muy, había como un bloqueo en el proceso de duelo. Se entiende la pérdida de un hijo, que son duelos muy complejos, muy complicados y que tardan tiempo, ¿sí? Tardan tiempo en atravesarse. A veces estamos toda la vida con esos procesos y ella sentía que su proceso, que no podía avanzar en su proceso. Cuando hacen terapia se dan cuenta que ella estaba muy enfadada con su hijo, ¿sí? Porque su hijo falleció haciendo algo que ella le había pedido que no haga, ¿sí? Había sido bueno, algo de un chico joven, imprudencia, ¿sí? Y entonces ella estaba muy enfadada. Y ella no podía reconocer que estaba enfadada con su hijo, porque claro, ¿cómo nos vamos a enfadar con nuestro hijo si encima falleció? ¿Lo vemos? Hasta que ella no pudo reconocer su enfado, no pudo atravesar el duelo. Y esto no quiere decir que haya dejado de doler, simplemente que pudo transitarlo, ¿sí? Entonces, a veces, Michelle, nos pasa eso, ¿sí? Nos pasa que hay algo del proceso del duelo que no estamos pudiendo ver. Claro, que no estamos pudiendo ver en ese proceso de duelo y entonces necesitamos ayuda o un acompañamiento para poder mirarlo, para poder atravesarlo, para aceptar esa parte también y poder atravesarlo. Entonces tienes que observar eso, ¿sí? Em, a ver que alguien había puesto algo más. Eh, Claro, en el duelo también se siente abandono muchas veces, ¿sí? Sobre todo, tenemos el tipo de pérdidas es importante, ¿sí? El tipo de cómo fue el duelo, cómo es la muerte, en el caso de la muerte es importante, ¿sí? Hay diferentes tipos de situaciones, por ejemplo, el suicidio. El suicidio es uno de los duelos que nos puede costar atravesarlos también, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que la pareja se suicida, ¿sí? Ahí uno se siente abandonado muchas veces, siente mucho enfado muchas veces, ¿sí? Ven que hay ciertas situaciones que nos lleva a duelos diferentes, ¿sí? El proceso de duelo es uno solo. Habitualmente vamos sintiendo determinadas cuestiones que son comunes a todos los procesos, pero la situación en la que nosotros perdemos a esa persona muchas veces tiene muchísimo que ver, ¿sí? Entonces, hay duelos en los que uno, claro que se puede sentir abandonado. ¿Sí? Habitualmente es la parte más infantil, porque el abandono tiene que ver con una herida. ¿M? El adulto lo puede observar, el niño lo vive, ¿sí? Yo vivo el abandono, yo vivo el rechazo, yo vivo la traición, ¿sí?
de lo que nos está hablando es de el despliegue de nuestra propia herida, ¿sí? Que no la pudimos mirar antes seguramente y que este dolor la abre. Está hablando del niño. Por eso hay algunos duelos en los que nosotros necesitamos un acompañamiento, porque si no son más difíciles de transitar. Porque cuando nosotros entramos en esos espacios de heridas, entramos en espacios de sufrimiento. Y ya no tiene que ver con la persona que se fue o con la persona que murió, ¿sí? Tiene que ver con mi propia herida, proyectada en ese proceso de duelo o proyectada en esa pérdida, ¿sí? ¿Mm? Los duelos son complejos, por eso está bien que nosotros ampliemos la mirada, que, que le pongamos mucha conciencia, que tratemos de no juzgar y que cuando hay juicio lo podamos observar y podamos volver a nosotros, podamos volver a ese espacio de compasión, ¿sí? Pero no miremos para otro lado. En el duelo no se puede mirar para otro lado, porque tarde o temprano vuelve, ¿sí? Tarde o temprano va a haber un cambio en nuestra vida y por ahí una mudanza abre un duelo de hace 10 años que no pude mirar, ¿sí? Las infidelidades, ¿sí? Son todos los que tengan que ver con procesos de duelo, de ruptura de pareja, es un duelo diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que aprender de la muerte de mi padre o de mi madre o de mi hijo, ¿no? Ahí encontrar el aprendizaje es sumamente doloroso, ¿sí? Y cuando nosotros acompañamos y le decimos, vale, pero el aprendizaje es muy cruel nombrar esto en procesos de duelo. Ahora, en la ruptura de pareja, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un duelo por ruptura de pareja, hay un aprendizaje, porque es que si no volvemos a elegir de la misma manera, hay un patrón en el que nosotros vamos eligiendo determinadas cuestiones. Entonces, nosotros en los procesos de duelo habitualmente no hacemos terapia, porque es un proceso y hay que atravesarlo, salvo que haya alguna cuestión como esta, ¿no? Algo que no se puede mirar y que nosotros vemos que estamos siendo disfuncional con la vida, ¿sí? Pero en el proceso de ruptura de pareja sí está bien revisar algunas cosas, ¿sí? Sí está bien mirar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esto, ¿no? Esto que veíamos, ¿no? Que el del mensaje soltar, hay que soltar. A veces no tenemos ni idea ni cómo soltar. ¿Sí? A veces nos dicen soltar y decimos, mira, ¿cómo hago? ¿No? Es como, ¿cómo puede ser? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para soltar? ¿Cómo hago para dejar de pensar? Ah, ¿sí? Nombramos cosas que parecen como, ay, no tengas ansiedad. ¿Lo vemos? ¿No? Entonces, suelta, suelta, suelta. Eso es como, entonces, ¿qué me sirve a mí en estos procesos? ¿Qué me sirve en el acompañamiento y a mí en mis propios procesos? Intentar dejar de aferrarme. ¿Ves que es diferente? ¿Ven que es diferente soltar a intentar dejar de aferrarnos? ¿Mm? Internamente dejo de aferrarme. Cuando este pensamiento viene, dejo de aferrarme a este pensamiento. ¿Sí? Cuando pienso en en, en que esto me dolió, dejo de aferrarme. ¿Sí? Al dolor, dejo de aferrarme al sufrimiento, incluso suelto, incluso físicamente suelto, ¿sí? En el sentido de cuando yo me aferro, me agarro, ¿sí? Entonces vayamos, ¿no? A lo más corporal, a lo más físico, ¿no? Por eso, porque soltar tiene tanta connotación, pero si yo digo dejo de aferrarme, sé lo que tengo que hacer, ¿ven? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Entonces, incluso físicamente es como que dejo de aferrarme, mueve las manos. ¿Sí? Haz un movimiento corporal, haz un movimiento físico y ten la intención, no tienes que hacerlo ya, no tiene que suceder, simplemente tú tienes la intención de hacerlo. Todos los días le dices a tu mente que te quieres dejar de aferrar, ¿sí? Todos los días le das la orden a tu mente de que se deje de aferrar. Porque en este aferrarme, no solamente te aferras a esta relación, te aferras a todo lo anterior inconscientemente que te llevó a esta relación. ¿Lo vemos? Esto tiene que ver con las rupturas de pareja, específicamente. Nosotros no estamos rompiendo simplemente con la pareja, ¿sí? Estamos rompiendo con todos los patrones que nosotros tenemos, la imagen de hombre, la figura de papá, la figura de la pareja de papá y mamá. Es tan abarcativo y todo se proyecta en esta relación de pareja que cuando yo digo suelta, es que es una palabra que tiene tan poco sentido con todo lo que hay detrás. ¿Sí? Es volver a meterme en en el tengo que ser productiva incluso en este proceso de duelo. Lo tengo que soltar ya.
qué sé yo, no lo sé, ¿sí? Por ahí es mejor que cada vez que venga un pensamiento, dejes de aferrarte a ese pensamiento. Cuando veas que entras en loop, cuando veas que el pensamiento está dando vueltas, te dejas de aferrar, ¿sí? Haces el movimiento de, no, no quiero aferrarme a esto, elijo no aferrarme a esto, ¿sí? Porque también es lo mismo, es la emoción que me trae, ¿sí? El sentimiento, el relato que me cuento, ¿sí? Y la sensación física y corporal. ¿Mm? Eso también es un duelo, ¿sí? Lola pregunta, ¿y cuando el cuerpo pide movilidad por algún tipo de enfermedad, por ejemplo, degenerativa, o la modalidad de un miembro del cuerpo, o la movilidad de un miembro del cuerpo, eso es un proceso de duelo también, ¿sí? Nosotros duelamos, las enfermedades tienen un proceso de duelo. Y hay veces que hay procesos de duelo hasta por pérdidas de muelas, ¿sí? Por eso les digo que nosotros no minimizamos ningún tipo de duelos, ¿sí? Porque detrás de ese duelo hay algo, no lo minimizamos, ¿sí? Yo tengo personas que han tenido procesos de duelo porque se han sacado las muelas de juicio, ¿sí? Es una parte mía, ¿ven? Es una parte de mi cuerpo, de acuerdo a cómo yo me sienta vinculada a determinadas partes de mi cuerpo, nosotros no minimizamos ningún duelo, ¿no? No los exageramos tampoco, pero le damos espacio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos enfermedades, sobre todo enfermedades degenerativas, que son enfermedades que me van limitando, bueno, tenemos que, hay un proceso de duelo que tiene que ver con mi imagen corporal, un proceso de duelo que tiene que ver con mi imagen mental, la imagen de mi propia vida, ¿sí? No vemos a esto, esto es importante, la proyección que yo había hecho de mi propia vida, ¿m? Que muchas veces cuando hay enfermedades y cuando hay enfermedades degenerativas eso cambia, ¿m? ¿Sí? Sobre todo cuando nosotros sabemos que tenemos esa enfermedad, porque a veces cuando hay un accidente el duelo es diferente, porque pasa, pero cuando nosotros sabemos que tenemos una enfermedad, nos vamos a ir programando y vamos a ir pensando y nuestra mente muchas veces se puede ir disparando hacia ciertos lugares que tienen que ver con eso, ¿sí? ¿Lo vemos? Hay una anticipación, hay un duelo que es anticipativo de lo que me puede llegar a pasar, de lo que puede llegar a pasar conmigo y de lo que puede llegar a pasar con mi cuerpo. Eso, Lola, está bien poder mirarlo y poder empezar a observar qué se duela, ¿sí? ¿Qué estamos duelando? Cuando nosotros tenemos el diagnóstico, cuando el médico nos dice algo, ¿qué estamos duelando? ¿Qué empezamos a duelar? ¿Qué duelos hay en esto? ¿Sí? ¿Qué duelos hay? Adiós. ¿Sí? Entonces, eso, acogerlo. Todos los procesos de duelo, para mí lo más importante es poder acogerlos. ¿Mm? Bueno, muy bien. Bueno, espero que hayan disfrutado. Sé que es un tema que es un tema complejo, ¿sí? Es un tema que es muy doloroso, pero también es un tema donde necesitamos ponerle mucha conciencia, porque siempre vamos a transitar. Es muy normal que transitemos. Si estamos vivos, ¿sí? Nos va a tocar transitar este tipo de duelos y este tipo de procesos. Entonces, que podamos tener información, que sepamos, bueno, que sepamos em, cómo hacer para ser conscientes de cómo atravesarlo, que nos saquemos presión y tensión del proceso, ¿no? Esto de tengo que resolverlo, tengo que superarlo, no, simplemente es atravesarlo con los recursos que tienes, de la manera que puedas. em, ¿Sí? Entonces, bueno, si puedo poner mi granito de arena en esto, bienvenido sea. Y gracias por estar y por formar parte de estos espacios, que son espacios como muy ricos y yo los disfruto un montón. ¿Sí? Gracias. Vamos a tener varias clases gratuitas más de duelos, así que ya les irá llegando la información. Gracias a todos y a todos. Adiós.